Les invito a abrir sus Biblias otra vez al libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y desde sus comienzos dice que es la revelación de Jesucristo. Todo el libro, el tema central es la obra de Jesús en la salvación de la familia humana. En las 7 iglesias, en los 7 sellos, en las 7 trompetas, en los 3 mensajes angélicos, en todo lo que encontramos en ese libro, es una revelación maravillosa de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 14 y vamos a comenzar a leer en el verso 14 también. Apocalipsis 14 dice lo siguiente: miré. Ustedes notaron esta mañana cuando estábamos leyendo de Apocalipsis 13 que el apóstol dijo vi, otra vez está mirando, otra vez ve. Vamos a ver qué ve. He aquí una nube blanca. Si anoche nos acompañó allá a la iglesia de Garland, usted sabe que la nube, ¿qué significa? Ángeles, ángeles. Apocalipsis 1:7, Mateo 24, verso 30 y 31. Mateo 25, verso 31. Todas esas referencias nos dicen de los ángeles, son nubes, comparadas con nubes. Ahora Jesús viene en una nube blanca y sobre la nube uno sentado al Hijo, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora vemos que esta segunda vez, cuando regresa, viene con una corona porque es Rey de Reyes y Señores, señores. Es soberano. Pero también viene como un campesino. ¿Y cómo sabemos que viene como un campesino? ¿Qué tiene en su mano? Una hoz. ¿Y cómo está la hoz? Está afilada. Hoy día no se usa la hoz. Hoy día usamos maquinarias y tractores y demás, pero la hoz antiguamente se usaba para cosechar, para cortar el grano. Cuando el grano estaba maduro, cuando el grano estaba listo, ahora el campesino tomaba la hoz, la afilaba bien y ahora iba al campo y cosechaba el grano. ¿Sabían ustedes que Jesús es campesino también? Sí, es campesino, la palabra de Dios lo dice. Y viene con una hoz aguda. Y vamos a ver qué sucede entonces. Verso 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra, ¿cómo está? Está madura. Vemos que cuando la mies está madura, entonces es el tiempo ¿de qué? De la siega. Es decir, para que Jesús regrese, hay una condición más. Y es que la mies tiene que estar madura. Si no, no tiene sentido la hoz aguda en su mano. Si está verde, no puede regresar. Si está a medias el crecimiento, no puede regresar. Tan solo puede regresar cuando la mies o el grano esté como maduro. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Vemos que Jesús viene con una hoz, ¿qué cosa? Aguda y cosecha. Pero vamos a ver que hay una segunda cosecha. Y esta cosecha no la hace Jesús. Esta cosecha la hace un ángel. Es Jesús, la primera cosecha la hace Jesús porque es su cosecha. Es su siega. La segunda cosecha la hacen los ángeles porque esa no es la cosecha de Dios. Continuemos la lectura. Y dice lo siguiente: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas, ¿cómo están? Maduras.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vemos que la primera mies, la primera cosecha, la primera siega es el grano. Y Jesús hace esa cosecha. Otro ángel ahora viene y cosecha, y otro ángel le da el mandato, cosecha, y cuando el ángel cosecha, no cosecha grano, ¿qué cosecha? Uvas. ¿Cómo están las uvas? Nos dice, están maduras. ¿Y las uvas qué hacen con ellas? Ahora las echan al lagar ¿de quién? Al lagar de Dios. Antiguamente, para sacarle el jugo a las uvas, se echaban en el lagar, ¿y saben cuál era el proceso que se usaba para extraer el jugo de las uvas? El pie. Quizás por eso sabía mejor el jugo en aquel entonces. Tenía aditivos especiales. Así que es echada al lagar de Dios y allí son pisoteadas estas uvas. En otras palabras, son destruidas. Y todo lo que sale es el jugo de la uva que es rojo, sangre. Es decir, las uvas dejan de existir. Las uvas llegan a su fin. Mientras que el grano es cegado y es llevado al granero celestial. Pregunten esta mañana, ¿qué hizo posible que las uvas se madurasen? ¿Qué hizo posible que el grano se madurase? Lo que hizo posible la maduración de ambos cultivos lo encontramos en el pasaje anterior donde está el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Esos tres mensajes es el único mensaje que madura al mundo entero para la venida de Jesús. Es el único mensaje que madurará a toda persona para la segunda venida de Jesús. Algunos seremos granos, otros serán uvas. No ha habido mensaje más poderoso que alguna vez se haya dado al ser humano. El mensaje de los tres ángeles, este mensaje que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ha de preparar a todo ser humano desde el año 1844 hasta el cierre de la gracia. Preparará a cada ser humano que haya vivido, que esté vivo y que viva, o para ser grano en el granero de Dios o para ser uva en el lagar de Dios. Poderoso ese mensaje. ¿Piensan ustedes que Satanás ama ese mensaje? No. Porque sabe que ese mensaje prepara a un pueblo para encontrarse con su Dios, pero también ese mensaje prepara a un pueblo que va a ser destruido. Él sabe que ese mensaje hace que el granero se llene en los cielos, pero el lagar también tristemente se llene. Él sabe que ese mensaje prepara al mundo entero para la venida de Jesús. Tan solo hay un pueblo que conoce ese mensaje. ¿Lo conocen ese pueblo? ¿Habrá alguien aquí que represente ese pueblo en esta mañana? Al menos yo quiero ser parte de ese pueblo. Porque ese es nuestro mensaje para este tiempo. Nuestro mensaje no es de entretenimiento, nuestro mensaje no es de distracción, nuestro mensaje no es de chistes, no es de cuentos, no es de anécdotas. Nuestro mensaje es que hay que proclamar estos tres mensajes en el orden que se han dado, no en el orden que el ser humano lo quiere dar. Primero, segundo y tercer mensaje. Y cuando ese mensaje es escuchado, cuando ese mensaje ahora es presentado en el poder del Espíritu Santo, o somos granos o somos uvas. No hay término medio, no hay neutro. O somos una cosa o somos la otra. Y en esta mañana el Señor nos quiere ayudar a entender que como pueblo somos un pueblo peculiar. Porque para que Jesús venga, el grano tiene que estar maduro. En otras palabras, nuestro carácter tiene que estar listo. Note, el grano es llevado al cielo. Jesús lo corta, lo ciega, lo lleva. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo de este mundo? ¿Carácter de quién? No es el suyo ni es el mío. Gente corajuda no van al cielo. Gente con mal genio no van al cielo. Gente impacientes, iracundas, peleoneras, gente que le gustan crear dificultades, no van al cielo. Pero no se preocupen esta mañana, porque Jesús tiene el poder para cambiar nuestros caracteres. Es
Es decir, que nuestro mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que nos prepara nuestros caracteres para que ahora nosotros seamos granos y el Señor nos pueda llevar. Por eso todavía Jesús no ha podido regresar. Porque hasta que la mies no esté lista, que es el grano, y hasta que las uvas no estén listas, no puede regresar. Déjame decirle, las uvas están listas hoy día. El mundo está en conmoción. El mundo está irado. El dragón está irado. Hay peleas, hay disensiones, hay guerras. En este momento hay más de 40 conflictos militares en este mundo tomando lugar, como nunca antes en la historia. Pero todavía la mies no está lista. Todavía necesitamos permitir que la gracia del Señor nos haga en carácter como Jesús es. Y esa obra tan solo la puede hacer el Espíritu Santo. Esa obra no es humana, aunque el ser humano tiene un papel muy importante que jugar. El ser humano tiene que hacer 2 cosas con esta obra. En primer lugar, tenemos que consentir, aprobar, permitir que el Espíritu Santo haga esa obra. En segundo lugar, tenemos que colaborar o cooperar con la obra del Espíritu. El mensaje que hoy día se presenta de una gracia barata jamás nos va a llevar a hacer mies, nos va a hacer uvas. Ese mensaje prepara cizaña, no prepara trigo. No sé si me explico en esta mañana. El mensaje donde no tengo que hacer nada, nada más aceptar y creer, jamás nos hará mies. Ese mensaje nos podrá adormir. Pasaremos los últimos días de misericordia sin hacer uso de ese tiempo maravilloso. Ignoraremos la obra de Jesús en el lugar santísimo a nuestro favor. No estudiaremos la palabra de Dios ni estaremos de rodillas en oración. Y terminará el tiempo de gracia. Y ahora el enemigo va a decir, déjame ver, ustedes cristianos, ¿están perdidos? La última prueba para nosotros será la ley dominical. Se nos ha dicho. Página 663 del conflicto de los siglos. Dice, la última prueba para el pueblo de Dios es esa prueba. Es decir, cuando llegue ese momento, no es que ese mismo día tome lugar, porque la prueba hay que tomarla. Usted no llega al examen y simplemente se presenta y se va. No. Usted tiene que sentarse en un pupitre y tomar el examen. Es decir, tenemos que pasar por la prueba. Pero esa última prueba que tenemos que pasar con ella, tenemos que prepararnos antes que llegue esa prueba. Usted no se prepara para la prueba el día del examen, ni tampoco después. Es demasiado tarde. La preparación tiene que tomar lugar antes para nosotros, por la gracia de Dios, pasar esa prueba. Por lo tanto, hoy día tenemos nosotros que permitir que el Espíritu Santo, con nuestra colaboración y con nuestro consentimiento, haga su obra en nosotros. Hay una sola forma que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Y es a través de una obra de nuevo nacimiento. ¿Una obra de qué? Nuevo nacimiento. Es decir, para esta naturaleza carnal, en la cual nacimos, pecaminosa, heredada de nuestros padres, y nuestros hijos la heredaron de nosotros, Dios no tiene para ella un plan de mejorarla, ni modificarla. El único plan que Dios tiene para nuestra naturaleza carnal es muerte. Tiene que morir. Primera de Corintios 15:31 dice allí la palabra de Dios, el apóstol Pablo bajo inspiración dice que yo muero todos los días. ¿Cuántos días? Incluyendo el sábado. Y la única muerte que Dios acepta es la muerte de cruz. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo Jesús en mí, y lo que ahora vivo en Él, lo vivo a través del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, todos los días tengo que ir a la cruz y ¿qué hacer? Morir.
Pregunto yo, ¿es fácil la muerte de cruz? ¿Dolorosa? ¿Toma tiempo? Sí. Es más, la muerte de cruz yo no la puedo hacer. Yo tan solo tengo 2 manos, es decir, puedo extender mi mano y puedo agarrar el clavo y sostenerlo con la otra mano, pero ¿quién clava el clavo? Ahí necesito mi esposa o el esposo. Necesito hijos. Necesito vecinos difíciles, compañeros de trabajo que no me entiendan. Y mientras ellos me están clavando, yo no estoy maldiciendo, yo no estoy ofendiendo, yo estoy dándole gracias a Dios y amando a esas personas. ¿Entendemos esa muerte? Es la única forma que podemos prepararnos para hacer mies. Y una vez que ahora muera a esta vieja naturaleza, el apóstol Pedro dice que ahora nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Ahora una obra de transformación en nuestras vidas comienza a tomar lugar. La obra de conversión es el comienzo de ella, pero no es la finalización de ella. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a una obra de victoria sobre el pecado. Es decir, cada día yo muero. Y saben que los mejores que me saben crucificar están en casa. Porque prueban mi paciencia, ¿eh? Prueban mis palabras. Pero tengo que permitir que el Señor, a pesar de lo que puedan hacerme a mí, yo me mantenga en Cristo y mis palabras sean palabras de amor hacia ellos. Pregunto yo, cuando Jesús fue crucificado, ¿maldijo? ¿Los ofendió? ¿Los lastimó? Les dijo, me la están haciendo, me la van a pagar, ¿eh? No. Dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Es más, nos dice la inspiración en el libro deseado a toda la gente, que cuando Jesús llegó al lugar de la crucifixión, Él mismo se extendió sobre el madero. Usualmente los soldados tenían que agarrar al reo y allí a la fuerza ponerlo en el madero y extender sus brazos y abrir su mano y mantener los dedos y ahí a golpes clavar el clavo. Jesús no, Jesús llegó a aquel lugar y dijo, ¿dónde está la cruz? Oh, se acostó sobre ella. ¿Entendemos eso, iglesia? Esa debe ser nuestra actitud cada mañana. Ir a la cruz y extendernos sobre ellas. Señor, hoy día, ¿quién tú quieres que me clave? Y mientras me clave, lo voy a seguir amando. Porque yo quiero ser grano en tu granero. Cuando venga Cristo no habrá cambio de carácter. Lo único que va a cambiar es nuestra naturaleza. De una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Pero no cambio de ¿qué? De carácter. Si el mundo cristiano no entiende esto, ellos piensan que tan solo el perdón es lo necesario, lo cual es cierto, pero es una verdad a media, es una mentira completa. Es este pueblo que ha sido bendecido con luz a través del mensaje del santuario, donde vemos que el altar es el sacrificio, pero había un lugar santo donde había santificación y había un lugar santísimo donde había perfección de carácter. Y toda esa obra es la obra de Jesús en el ser humano. Es decir, hoy día, mientras jugamos con el pecado, el Señor no puede obrar en nosotros. Tenemos que permitir que Él nos dé victoria sobre el pecado. Le leo una declaración del libro Conflicto de los Siglos, página 542, dice lo siguiente: Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes. ¿Qué hace Satanás? Inventa innumerables, tantos que no se pueden contar, medios para distraer nuestra ¿qué? Nuestra mente de la obra en que precisamente deberíamos estar más
ocupados. La obra que deberíamos estar más que ocupados. Y Satanás nos distrae a nosotros con cosas buenas, no necesariamente cosas malas. No es el tabaco y el alcohol. No. Él nos distrae con trabajo, con compromisos, con reuniones, con lugares para ir, con cosas para hacer, con un part-time, aparte del trabajo que ya tenemos, para que ahora nosotros no estemos ocupados precisamente en la obra que deberíamos estar más ocupados. ¿Y cuál es esa obra? Dice el archiseductor. Esa palabra archi significa el supremo, el máximo engañador, seductor. Aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio de la cruz de Cristo, pero ahí no termina, y de un mediador todopoderoso. Es decir, que no contemplemos a Jesús en la cruz, pero no lo contemplemos como nuestro sumo sacerdote y mediador allá en el santuario celestial. En la cruz, ¿qué encuentra el pecador? Perdón. ¿Y qué más? Es libre de la condena. Es libre de la condena. En el momento que aceptamos a Jesús, la condena de muerte eterna es quitada de nosotros. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Pero vemos que, aunque el pecado es perdonado, aunque la condena es quitada, todavía hay una obra que hacer en nosotros, ¿sí o no? Sí. Ahora vamos a nuestro poderoso o todopoderoso mediador. Y allí ahora nos da victoria sobre el pecado. Es decir, por ejemplo, al que roba no tan solo perdona su pecado de robar, sino que le da victoria sobre el robo para que sea un hombre honesto. Eso es salvación. Eso es plan de salvación. Porque al cielo no podemos ir robando. Tenemos que obtener la victoria sobre el robo, ¿dónde? Aquí. Al hombre de pensamientos impuros le da el perdón sobre los pensamientos impuros, pero ahora le da la victoria sobre esos pensamientos impuros, que en vez de estar metido en una computadora, en pornografía, que en vez de estar mirando mujeres semidesnudas por ahí, ahora ese hombre mire para arriba, diga: no, Señor, esta mente tiene que ser pura, por tu gracia hazme una mente pura, hazme un hombre puro, porque tan solo los de puro corazón verán a Dios. Eso no va a pasar el día que Jesús regrese, eso tiene que pasar hoy día, mientras todavía estamos bajo el poder de la gracia salvadora y restauradora de Cristo Jesús. El día de su venida Jesús no va a sacar una varita mágica que nos va a tocar en la cabeza, ¡bum!, y vamos a ser santos ese día. No, esa obra hoy día tenemos por fe que ir ahí al lugar santísimo y ahí obtener la victoria en Cristo Jesús. Satanás sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Es decir, que si nos distrae su sacrificio en la cruz y de su obra intercesora, tiene éxito con nosotros. En esta mañana el Señor nos quiere ayudar para que nosotros, por su gracia, podamos obtener victoria sobre el pecado en nuestras vidas, sobre nuestros defectos de carácter. Algunos son heredados de nuestros padres, otros son cultivados por nosotros mismos. Es decir, la justicia de Jesús, la justicia que es primero imputada o es acreditada o es dada, esa justicia dice que es nuestro título para el cielo. Nos da el pasaporte y está firmado con la visa y adentro hay un boleto pagado. Pero pregunto yo, pero que usted tenga un pasaporte visado y usted tenga el boleto pagado, ¿usted ya está en su destino? No, tiene que montarse un avión. Pero la justicia impartida de Cristo es nuestra idoneidad para el cielo.
Es decir, nos prepara para morar en la presencia de un Dios santo, donde amemos la justicia y la santidad y aborrezcamos el pecado aún en sus apariencias. Profeta Nahum capítulo 1 verso 9 dice que la rebelión no se va a levantar una segunda vez. Es decir, Dios no va a lidiar más con el problema del pecado en la eternidad. Una sola vez hubo rebelión y una sola vez el universo quedará curado del pecado para siempre. Es decir, que para salvarnos, Él tiene que estar seguros de que no vamos a convertirnos en rebeldes más en la eternidad. Pongo un ejemplo. Digamos, si yo asalto un banco, es un ejemplo, ¿no es cierto? Y quizás no es el mejor ejemplo, pero que viene a la mente en este momento, y me robo $1 millón ahí en el banco y me lo llevo para la casa. Una semana más tarde, ay, me siento tan mal, ese dinero eran los ahorros de las personas jubiladas y los depósitos que habían hecho otras personas, me siento mal, y voy al banco una semana más tarde y digo, mire, por favor, necesito ver el gerente del banco. Dice, mire, está en la oficina, pase a verlo. Y paso allá y le digo, necesito hablar con usted, ¿puedo cerrar la puerta? Sí, cerré la puerta. Le digo, mire, tengo una confesión que hacerle. Yo me robé el dinero, $1 millón, yo me lo robé. Y me siento muy mal por lo que yo he hecho. Obré incorrectamente. Y vengo para arrepentirme por lo que hice y para confesarle lo que hice. El gerente es una buena persona, me mira y me dice, bueno, mire, si usted me devuelve $1 millón, dejamos las cosas así. Usted simplemente me lo devuelve. Yo digo, no, yo vine a confesar mi pecado, no a devolver el dinero. Yo vine a decirle lo que yo hice porque me siento mal, pero el dinero ya lo tengo y lo necesito. El dinero es para mí y lo lamento. Pregunto yo, ¿esa no es a veces la religión de mucha gente? El verdadero arrepentimiento que va acompañado de la confesión nos lleva siempre al abandono del pecado. El libro Camino a Cristo dice que la única evidencia de conversión es una vida transformada. Digamos, si yo fuera infiel a mi esposa y le digo, mira, perdóname, tuve una caída moral, y me dice, bueno, te voy a perdonar. Una semana más tarde digo, mira, perdóname otra vez porque tuve otra caída moral. Yo te perdono. Y una semana más tarde regreso con lo mismo. Llega el momento que mi esposa me diría, deja de pedirme perdón, deja de pecar. El problema no está en el perdón, el problema está en el pecado que continúas haciéndolo. Sí, Dios no se cansa de perdonarnos. Pero la única evidencia que realmente hay en nosotros de que queremos una vida diferente es una vida transformada por la gracia de Dios. ¿Saben que Dios nos ha dado algunas herramientas para hacer esa obra? Por ejemplo, tenemos su palabra. Deseado toda la gente dice que a medida que la mente se alimenta de la palabra de Dios, el Espíritu crea en nosotros una nueva naturaleza. A medida que la mente se alimenta ¿de qué? ¿Qué pasa con, qué obra hace el Espíritu? Una nueva naturaleza. Es decir, que a medida que yo me encuentro con Jesús cada día en este libro, dice la palabra que aquello a lo cual nosotros contemplamos, a eso nos transformamos. Pregunto yo, si estoy mirando novelas, ¿me puedo transformar como Jesús? Veo adulterios, fornicaciones, robos, mentiras, engaños, y aún me río porque a la gente se le hace muy divertida esas cosas. ¿Puede eso transformarme a la semejanza de Jesús? No, al contrario, digo, ellos están mal, yo estoy mejor. Yo no hago esas cosas, pero sigo perdido. Pero ¿qué sucede cuando abro la Biblia? Por ejemplo, voy allá a Mateo 5 y Jesús dice, el hombre que mira a una mujer y la codicia es adúltero. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos adúlteros tenemos en esta mañana? Nadie levante la mano. Aquel que le dice a su hermano necio es homicida.
Óigame, yo le he hecho cosas peor a otra gente. Sé que soy adúltero y soy homicida. Y soy miembro de la iglesia. ¡Qué tragedia! La junta no se reunió para desfraternizarme. Sigo siendo miembro de la iglesia, pero estoy perdido. Porque los adúlteros, dice la palabra de Dios, los fornicarios y también los homicidas no heredarán el reino de Dios. Es decir, la palabra, cuando yo la leo, la palabra me lee a mí. La palabra me lee a mí. Y me descubre la condición de mi corazón. Salmo 139, versículos 23 y 24, David dice: examíname, oh Jehová, y conoce mis pensamientos, pruébame y conoce mi corazón. Y ve si en mí hay camino de maldad y condúceme por el camino eterno. Si cada mañana yo tengo que caer de rodillas y con la palabra de Dios abierta decir: Señor, muéstrame la maldad de mi mente, muéstrame la maldad de mi corazón, muéstrame las deformidades de mi carácter, Señor. Hoy día, cuando en ti encuentro el poder para obtener victoria sobre el pecado. ¿Recuerdan ustedes el rey David? Cometió un homicidio y cometió adulterio. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Pero fue un crimen perfecto. Nadie lo supo. Nada más su primo Joab, y era un hombre perverso, dijo: crimen perfecto. Es más, la señora quedó embarazada y él la toma como esposa y la gente habrá dicho: óigame, qué buen rey tenemos. Esta pobre viuda, ahora sin esposo y embarazada, mira cómo el rey la está tomando. ¿Qué hombre más bueno tenemos? Gracias a Dios por el rey David. Pero pregunto yo, ¿Dios conocía todo lo que había pasado? Sí. ¿Estaba perdido David? Sí. ¿Necesitaba a Jesús para salvarse? Claro que sí. Y ahora Dios le envía un profeta. Pregunto yo, ¿los profetas no fueron los que escribieron la palabra? Sí, a través de un profeta Dios se comunica con David, le da su palabra. ¿Y qué hace la palabra? La palabra lo deja desnudo públicamente. Todo lo que tuvo que hacer Natán fue apuntarlo con su dedo y decirle: tú eres ese hombre. Y el pecado que se había hecho en oculto ahora fue de conocimiento público. Pero inmediatamente, ¿qué hizo David? Dijo: yo he pecado. No hubo excusas. No dijo: no, Señor, esa mujer estaba desnuda allí. Claro que sí, pues cualquier hombre la va a ver. Y... No. Ella no tiene culpa. Fue mi decisión. Fue mi decisión. En esta mañana no le echemos culpa a nuestros abuelitos ni a nuestros padres. No le echemos culpa al esposo o a la esposa o a los hijos, porque son excusas. En esta mañana y mañana en la mañana y el lunes en la mañana y el miércoles en la mañana, vayamos a Jesús y digamos: Señor, arregla mi vida. Este carácter imposible que a veces ni yo mismo me aguanto, Señor, cámbiame. Permíteme contemplarte, permíteme estar en tu palabra, permíteme en oración encontrarme contigo, Señor, hasta que yo pueda contemplarte y sea transformado a tu semejanza. Porque yo quiero ser mies. Yo quiero que la hoz divina un día me coseche y me lleve a su presencia. ¿Qué otra herramienta nos ha dado el Señor para hacer esa obra de victoria sobre el pecado? Nos ha dado, por ejemplo, el mensaje de salud. ¿El mensaje de qué? De salud. ¿Saben ustedes que el apetito de todos los deseos es el más fuerte? Es el apetito. No lo digo yo, lo dice la inspiración. Dice: no, quizás el sexo es el más fuerte. No, es el apetito. Digamos, si usted pone a un hombre en una isla por 40 días sin comida y pasa un barco, le dice: ¿qué quieres? ¿Una mujer o comida? ¿Qué usted piensa que va a pedir el hombre? Comida. Si le da a la mujer, ni podía hacer nada con la mujer después de 40 días sin comer.
¿Cuál de los dos es más fuerte entonces? Es el apetito. ¿Dónde cayó Adán y Eva? Dice que Adán y Eva no tenían hambre. No era hambre, había suficiente comida. Apetito. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? ¿Dónde comenzó Jesús a hacer su obra de restauración a favor de la familia humana? En el apetito. Es decir, que en esta mañana tenemos que pedirle al Señor que nos dé victoria sobre el apetito. Decir, Señor, ¿cuál es el plan de Dios para la salud? Yo lo quiero conocer, está aquí, no está fuera de aquí, está aquí. Y poner mi vida en armonía con este libro. La victoria sobre el apetito. ¿Recuerdan ustedes del famoso general griego Alejandro el Grande? Conquistó el mundo en 8 años. Su padre muere cuando él tenía 20 años, jovencito. Su padre era Felipe el II, lo mataron, porque estaba con la mujer de un hombre que no era su esposa, y ese hombre en venganza lo mata. Y ahora Alejandro, el jovencito, es puesto en el trono de Macedonia. Pronto, en 4 años, unificó todo el imperio. No tan solo era Macedonia, era Grecia. 2 años más tarde es coronado faraón en Egipto. Ahora conquistó el Medio Oriente y conquistó el norte de Europa. 2 años más tarde llega hasta la frontera de China. Conquistó todo lo que podía conquistar y ahora regresaba a Grecia. Y allí, en la antigua capital de Babilonia, uno de sus amigos cumplía años y, como es la costumbre, en las fiestas donde no hay Jesús, comenzaron a tomar, y se tomó la copa de Hércules, 5 litros de bebida. Estuvo tomando todo el día. Al día siguiente se acuesta, se levanta otra vez en la tarde, regresa a tomar para celebrar la fiesta del cumpleaños de su amigo. Tenía 32 años y 8 meses y ahora toma otra vez toda esa noche. Al día siguiente se va a acostar, pero tiene fiebre. 3 días más tarde queda inconsciente. 7 días más tarde, el general que en 8 años conquistó el mundo entero, pero no conquistó su apetito, muere. Será importante el apetito. Pudo derrotar medos y persas, egipcios, pudo derrotar indios y chinos, pero no pudo conquistar su propio apetito, y a los 32 años muere. Pregunto yo, ¿será importante lo que nos ponemos en la boca? Sí. ¿Será importante lo que él se puso en su boca? Sí. ¿Recuerdan la historia de Esaú? ¿Vendió Esaú su primogenitura por un plato de comida? Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía, Patriarca de Profeta, página 179, que unos pasos más estaba la tienda de su padre donde había suficiente comida. Si no tenía que haber vendido su primogenitura, tan solo caminar un poquito más y había suficiente comida para él. Pregunto yo, ¿Nadab y Abiú pagaron un precio alto por poner cosas equivocadas en su boca? Sí. Sí. Es decir, el Señor nos ha dado el mensaje de salud como una herramienta, porque el apetito es el primer paso en la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Dice que un hombre que no tiene control sobre su apetito jamás será paciente. Jamás. Tenemos que aprender a poner en control el apetito. Para que ahora el Señor pueda entrar, esa es la cuña de entrada, esa cuña pueda entrar y ahora pueda obrar, porque cuando hay victoria sobre el apetito, ahora el Señor nos puede dar victoria sobre otras cosas. Permítame leerles algo en esta mañana.
El tomo de testimonios, volumen 7, página 132, dice lo siguiente: sea progresiva la reforma alimentaria. Sea progresiva. Quizás alguien esta mañana nos visita, o quizás hay miembro de iglesia pero no ha comenzado a entender el plan de salud. El Señor es misericordioso. Bueno, comience a dar pasos. Es progresiva, no de hoy para mañana todo, pero comencemos. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Esto fue escrito en el año 1912. Dice que pronto llegará el tiempo cuando será peligroso consumir estas cosas. Han pasado 113 años. ¿Piensan ustedes que es tiempo ya? Cuando dijo que pronto, en el año 1902, sería tiempo de descartar estas cosas. Dice que las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Es decir, que mientras la maldad, el pecado, aumenta entre la raza humana, ¿qué pasaría con el mundo animal? Las enfermedades iban a aumentar entre ellos. ¿Han escuchado de la vaca loca? ¿Han escuchado de la fiebre porcina? ¿Han escuchado de la fiebre o la influencia de las aves? Es decir, todas esas enfermedades en el reino animal han venido como resultado de que la maldad ha aumentado en la familia humana. Nuestros pecados están aún dañando el mundo animal. Del año 1970 al año 2000, 30 años pasaron, se triplicó el consumo de carnes en el mundo, pero se triplicó la población en las cárceles. Y ahora viene la parte más importante de la cita. Dice: se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestro planeta. Todo va a estar dañado y enfermo. Y dice lo siguiente: por precepto y ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado, Génesis 1:29. Escuche esto: es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. Es decir, ahí tenemos un eslabón que muchas veces está perdido y no lo tenemos. El alimento que Dios le dio al hombre en su estado sin pecado, dice que es el mejor alimento para que el hombre caído hoy día, por la gracia de Dios, pueda regresar a esa condición otra vez. Saben que el Señor le mostró a la profetisa la primera comida en el cielo. Habían higos, dátiles, granadas, almendras. No había McDonald's, ni Taco Bell, ni Burger King, ni Pizza Hut. Porque el Señor nos va a llevar de regreso otra vez a la dieta original. ¿Saben por qué hoy día hay tantos problemas de inmoralidad? Una de las razones principales es la dieta. Comiendo todas esas hormonas que se le dan a los animales, y después nos comemos sus carnes y sus leches y sus huevos y sus quesos y todas esas cosas, y esas hormonas de crecimiento, hormonas de fertilidad y hormonas de reproducción continuamente reciben los animales para que crezcan, para que produzcan, para que den más, para que tengan más cría.
Después las consumimos nosotros y nos está afectando. Y llega el momento que esas hormonas nos ponen activos, sobre todo a los jóvenes, antes de tiempo. Y quieren actividad. Esas hormonas están revueltas en el cuerpo. Dicen, bueno, este hijo salió como el papá. No es problema hereditario, es la mesa. Y muchas veces hay problemas de inmoralidad en nuestro medio por esa razón. Hay impaciencias, hay apuros, hay comentarios negativos, pero déjenme decirles, en esta mañana yo les animo a tomar esa herramienta que el Señor nos ha dado y a ponerla en uso en nuestras vidas. Cuando Dios nos dio este mensaje, comenzó allá en el año 1848, comenzó el mensaje de salud gradualmente. ¿Saben ustedes que era ilegal en la ciudad de Nueva York vender verduras o vegetales frescos? Era ilegal. El tomate se consideraba un veneno si se comía crudo. En cierta ocasión un hombre allá en el Parque Central de New York reunió más de 1000 personas porque iba a cometer un suicidio comiéndose 3 tomates crudos. Nos reímos, pero era la realidad en aquel entonces. El promedio de vida en esta nación eran 45 años y algunos estaríamos muertos ya. El aire se consideraba peligroso, había que cerrar las ventanas, que no entre el aire, se van a enfermar la gente. Y la luz del sol se evitaba porque enfermaba. Y Dios comenzó a decir exactamente lo opuesto. Todavía hay gente que piensa en estas cosas. Cuando alguien se enferma, lo meten en un cuarto allá, le cierran la puerta, las ventanas, no los bañan y le dan caldo de animales muertos. Pregunto yo, cuando un perro está enfermo, ¿qué hace? Come zacate, se echa al sol, ¿verdad? Y toma agua. ¿Quién será más inteligente, el perro o nosotros? No contestemos. Hay un insecto muy pequeño que se llaman gorgojos, comen granos. El gorgojo jamás comería harina blanca, ni arroz blanco. ¿Quién será más inteligente, el gorgojo o nosotros? Si el Señor nos dio capacidad de discernir y de pensar y de razonar, a los animales puso intuición en ellos. Iglesia, en esta mañana yo les animo a convertirse, no tan solo en vegetarianos, tenemos que convertirnos en reformadores de la salud. Es más que vegetarianismo, es una vida sana, sol, aire, agua, ejercicio, porque todas esas cosas no tan solo tienen impacto sobre la salud física, tienen impacto sobre el carácter. Un impacto profundo tienen sobre el carácter. El Señor nos quiere ayudar en esta mañana que podamos entender estas cosas en la forma más práctica posible. Leo tomos Testimonio 6, volumen para la iglesia. Noten, es testimonios para la iglesia, no es en contra de la iglesia, a favor de la iglesia. Dice lo siguiente: el Señor no actúa hoy para traer mucha gente a la verdad a causa de los miembros de iglesia que nunca se convirtieron y de los que se apartaron de la verdad. Aquí no está hablando de apartarse de la verdad. Este capítulo se llama Reavivamiento de la Reforma Pro Salud. Dice, no trae mucho más gente, es decir, le ponemos el freno al evangelismo, nosotros mismos. Porque muchos han regresado a las ollas de Egipto y se han apartado del mensaje de salud. ¿Qué influencia ejercerían estos miembros no consagrados? Note, no consagrados sobre los nuevos conversos. ¿No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe apoyar? Es decir, que vemos que aún impactan nuestro crecimiento numérico cuando no vivimos a la altura de la luz que el Señor nos ha dado.
Vamos a terminar en esta mañana. Hoy es tarde. ¿Qué otra herramienta el Señor nos ha permitido tener para que por su gracia nosotros podamos hacer esta obra que Él desea hacer en nosotros, de traer victoria, seamos un pueblo peculiar? Pónganse a pensar, aún los estudios demuestran hoy día, California se hizo el estudio, que los adventistas del séptimo día por regla general viven 7 años más que el resto de la población. Pero hicieron el estudio y descubrieron que aquellos que han abandonado completamente todo de origen animal viven 12 años y medio más. Pónganse a pensar, 12 años más de vida para dar el mensaje a los 3 ángeles. Y no con una muleta, con un bastón cayendo. No. ¿Qué testimonio sería ese? Porque el mensaje del primer ángel dice, dale gloria a Dios. ¿Y cómo le doy yo gloria? La palabra de Dios dice que si coméis o bebéis, hacerlo todo para gloria ¿de quién? De Dios. ¿Podré yo dar este mensaje si parezco un general con el pelotón delante? No, es imposible. Posible. Es decir, que aún nuestra apariencia el Señor la usa para traer otros al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué más? El Señor nos ha dado muchas herramientas más. Al menos 7 nos ha dado su Espíritu, su palabra, la oración. Nos ha dado la dieta. La número 5, ya voy a detenerme. El Señor nos ha dado también instrucción de que si nosotros estamos dispuestos a tener una vida más sencilla, una vida en el campo, nuestro carácter será perfeccionado. Sí, ir al campo no es para huir de eventos finales. Ese concepto jamás usted lo encuentra en la inspiración. Por eso muchos han fracasado. Se van oyendo por el Y2K, se van oyendo por este y lo otro, y después regresan derrotados y desaniman a otros. Porque ese no es el principio. Pregunto yo, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en un jardín, sería por la ley dominical que va a venir en sus días. ¿O no? Ni pecado había. Ni pecado había. La gente no, es para escondernos. Si usted se quiere esconder, váyase a New York City. Hay 20 millones de personas allá. Hay delincuentes que todos los días matan gente y jamás los encuentran. Vaya a esconderse allá, es el mejor lugar para esconderse. Es más, hay un mejor lugar. El Distrito Federal, hay 25 millones de personas allí. No lo van a encontrar. La vida en el campo no es para escondernos, es para el desarrollo del carácter. Es para el desarrollo del carácter. Es para ir cortando ligaduras con los sistemas de este mundo que pronto no lo vamos a tener. Y si estamos acostumbrados a ellos, no lo vamos a querer soltar. Y vamos a poner nuestra lealtad en ellos en vez de Dios. Hay trabajo. Y trabajo pesado. Hay muy poco dinero en el campo. No se vaya con deudas. No la va a hacer. No la va a hacer. Se lo digo con toda confianza y con mucho amor. Pague las deudas, entonces váyase. Hay poco trabajo y no es bien pagado en el campo. Porque es para el desarrollo del carácter. Si usted alguna vez nos va a visitar, lo vamos a dar la bienvenida. Vaya en el verano, es mejor el tiempo, donde no hay nieve. Y allí tengo 3 juguetes que le puedo dar: un pico, una pala y un asadón. Usted escoja cuál usted quiere jugar con ellos. Se lo damos todo el día. Hay una motosierra también, si quiere usarla también. No es fácil. Pero ahora, cuando estoy rodeado de lo que Dios hizo,
Cuando aún el granito que yo pongo no tengo nada que ver con él, porque la tierra la hizo Dios, el aire lo hizo Dios, el agua lo hizo Dios, el sol lo hizo Dios, la semilla lo hizo Dios y Dios mismo a mí también. Por lo tanto, lo que yo pongo allí es un milagro de Dios. Yo no tengo nada que ver con eso, nada más poner la semilla y echarle agua. Ahora tengo que orar, tengo que sudar, tengo que luchar duro, pero el carácter se desarrolla. ¿Recuerdan que Moisés tuvo que ir 40 años al campo? Cuando él pensaba que estaba listo para liberar al pueblo porque mató al egipcio, Dios dice, no, tú no estás listo. Voy a cuidar el ganado del suegro. No, tú no estás listo. No. Y después cuando Dios le dijo, bueno, yo quiero que tú regreses a Egipto, yo, no, Señor, yo no soy nadie. Ahora sí estás listo. Ahora sí te puedo usar. Ahora estás mansito. Este carácter está pulido. Ahora puedo ser instrumento en mis manos para liberar a mi pueblo. Con Pablo hizo lo mismo. El fariseo orgulloso lo mandó a Arabia, allá al puro desierto, 3 años. Y cuando regresó, dijo, no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Es decir, que ese es el objetivo. No es huir, no es escondernos, no. Es permitir que el Señor use esa herramienta para tomar nuestros caracteres deformados por el pecado, y más que deformados, están afeados por el pecado, y nos pueda embellecer con la belleza del carácter de Jesús. La sexta herramienta, dije que no la iba a mencionar, pero se la voy a mencionar al menos, es la obra misionera. Cuando uno trabaja a favor de otras personas, es porque uno ama a otras personas. Y tan solo yo amo a alguien porque primero amo a Dios. Cuando amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma, entonces amo a mi prójimo como a mí mismo y estoy dispuesto a compartir con él el plan de salvación. No es fácil trabajar con la gente. Cada mentalidad es diferente, cada corazón es diferente, cada condición de la persona es diferente. Pero ahora, cuando en amor yo voy allí a trabajar con esa persona y quizás me cierre la puerta, quizás me maltrate, quizás me ignore, quizás me contradiga, quizás no me crea, pero yo puedo mantenerme en Cristo calmado y tranquilo. El Señor está obrando en mí, para hacer esa obra. Está obrando en mí para hacer esa obra. Y lo séptimo que el Señor también desea usar es que seamos activos con nuestros dones y talentos. Es decir, cuando ahora mi talento que el Señor me ha dado lo pongo en uso en la causa de Dios, sea cual sea, necesito ser humilde. No puedo pasar aquí al frente y decir, bueno, yo soy tan importante. No. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ya sea para una oración, para un himno, para un tema, para un especial. ¿Quién? Completa humildad, Señor. Y mientras esos talentos son puestos en la obra del Señor, en el espíritu correcto, el Señor añadirá nuevos talentos. Si no son puestos en la obra del Señor y somos orgullosos, el Señor va a remover los talentos. Es decir, que el Señor quiere usar todas esas herramientas para preparar nuestros caracteres y hacernos granos para su granero. Cuando lleguemos al cielo, nadie estará buscando el primer lugar, porque tan solo eso le pertenece a Cristo Jesús. Aún nuestras coronas las vamos a poner a sus pies. Yo no las merezco, Señor. Aún vamos a caer de rodillas delante de Él y vamos a besar esos pies maravillosos. Ese Señor, yo ni merezco estar en este lugar, mucho menos tener esta corona. Y allí no vamos a estar preocupados de quién es el primero, ni quién es no va a haber nada de esas cosas. Allí todos seremos pecadores redimidos por la gracia de Cristo. Y cada sábado nos reuniremos para alabar a Jesús por las grandes maravillas que hizo
a nuestro favor. Que en esta mañana o en esta tarde, querida iglesia, al terminar este culto y a terminar esta semana y después continúan ustedes con nuevas actividades, propongámonos que la actividad que precisamente más ocupado debemos de estar es conocer la obra de Jesús en la cruz y en el lugar santísimo. Y permitir que esa obra impacte nuestras vidas para salvación. ¿Saben por qué hay tantos problemas en casa? Nuestros caracteres deformados. El esposo dice, yo mando, la esposa dice, yo también. Ahí viene el problema. ¡Pum! Los padres dicen, nosotros mandamos, y los hijos, ¿qué dicen? Nosotros también. Jesús dice, yo he venido para servir, no para ser servido. ¿Usted quiere ser bien aceptado en todo lugar? Sirva. Sirva. Vaya a la iglesia y pregunte, ¿quién limpia los baños? Si nadie los limpia, yo los quiero limpiar. Nadie se va a pelear con usted. Nadie se va a pelear con usted. Se lo garantizo, nadie se va a pelear con usted. Pero si usted llega y dice, no, yo soy el primer anciano, yo voy a predicar y voy a ser el maestro de escuela sabática, va a tener problemas. Si usted dice, bueno, ¿qué trabajo hay que hacer que nadie lo quiera hacer? Yo lo voy a hacer, nadie se va a pelear con usted. ¿Hay que cortar el zacate? Yo lo corto. ¿Hay que pasar la aspiradora? Yo lo hago. Nadie se va a pelear con usted. Porque aquel que se humilla y sirve, en todo lugar es bien recibido. Pero aquel que se ensalza, inmediatamente crea problemas. Por eso cuando Jesús vino, Él vino humilde y sencillo. Vino para dar, no para recibir. Vino para servir, no para ser servido. Vino para amar, aun cuando no fue amado. Vino para dar su vida cuando nosotros éramos sus enemigos. Y si tomamos ese espíritu y lo llevamos a nuestros hogares, veríamos una revolución en nuestros hogares. Por eso hay problemas en los trabajos, hay problemas en el barrio, hay problemas en las iglesias, porque continuamente ese espíritu competitivo, ese espíritu de rivalidad y de celos sale a relucir. Y es lo que crea los conflictos y las tristezas y los corazones lastimados y las amistades destruidas y aún las familias separadas. Que en esta tarde, por la gracia de Dios, digamos, Señor, en el año 2015 va a ser el año de la victoria sobre mis defectos de carácter. El año del crecimiento espiritual, el año de la justicia de Jesús en mi vida completamente. ¿Saben ustedes que Jesús estaba listo para regresar poco tiempo después del año 1844? De ese conflicto de los siglos. Dice que si el mensaje del tercer ángel se hubiera abrazado en su totalidad, dice que el mensaje del tercer ángel es la justicia de Cristo. Dice que Jesús hubiera venido. No pasó. Otra vez trajo ese mensaje al frente del pueblo en el año 1888 en Minneapolis. Se rechazó. Ya tenemos casi 128 años todavía y no aceptamos ese mensaje como pueblo. El mensaje de la justicia que perdona, el mensaje de la justicia que santifica, no ha sido aceptado todavía por nosotros. Decimos creer verdad presente, pero no olvide que el centro del Evangelio es la justicia de Cristo. En esta tarde el Señor pueda permitirnos que podamos conocer el centro del Evangelio. Podamos identificarnos con Él y con su justicia, para que no estemos más tiempo en este mundo. Pronto el grano esté maduro, Él pueda recogerlo en su granero y llevarnos al cielo. Usualmente decimos, bueno, cuando venga la lluvia tardía se va a madurar el grano. Momentos, eso no es cierto. La lluvia tardía no es para madurar grano. La lluvia tardía es para darnos el poder para terminar la obra.
Es para darnos el poder para pasar el tiempo de angustia sin un mediador. Y es el poder para la traslación a aquellos que estén vivos. Es la lluvia temprana, la que germina la semilla, la que hace crecer la planta y la que pone fruto sobre la planta. Hoy es el tiempo de la lluvia temprana. Y cada día debemos recibir más y más de Él en nuestras vidas. Que nos empape. Que el aceite divino desde la cabeza hasta los pies nos moje. Para que entonces recibamos la lluvia tardía. Hoy día se habla mucho de lluvia tardía, pero ¿qué de la lluvia temprana? Es más, si no recibimos la lluvia tardía, cuando llegue la lluvia temprana nos levantaremos en oposición a la obra de la lluvia tardía, pensando que es fanatismo cuando es la obra de Dios para terminar la obra. Hoy día, en la comunión con el Señor, el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros y hacer su obra en nosotros. Pregunto yo, ¿la hizo sobre los apóstoles en el aposento alto? ¿Sobre 120 personas? Sí. ¿Qué pasó con Pedro, el impulsivo? ¿Qué pasó con Tomás, el que dudaba? ¿Qué pasaron con los demás? Estaba Simón el celote, que era un guerrillero, era un sicario. Tomás, que no creía. Mateo, el cobrador de impuestos, un ladrón. ¿Hubo victoria en ellos? Durante 10 días dice que pusieron a un lado todas sus diferencias. Se humillaron delante de Dios, estudiaron la palabra de Dios, sobre todo las profecías relacionadas con el Mesías, y descubrieron, más allá de cualquier duda, de que Jesús era el Mesías. Tenemos que estudiar las profecías otra vez y descubrir el tiempo en que estamos, y que Jesús no tan solo es el Mesías, sino es el sumo sacerdote. Dice que lamentaron el tiempo perdido, 3 años y medio con Jesús, tiempo perdido. Lo que le dieron problemas y luchas a pobre Jesús. Dice con espíritu de humildad y de sencillez quebrantó sus corazones. Y su única plegaria era: Señor, pon amor en nuestros corazones a favor de los perdidos. Y el Espíritu Santo ahora descendió sobre ellos. Y en un día 3,000 se convirtieron, y en otra ocasión 5,000 se convirtieron. Es más, vimos que aún muertos levantaron. Vimos que aún la sombra de Pedro sanaba. Que aún le daban ropas a Pablo para que las tocara y era puesta sobre los enfermos y la enfermedad desaparecía. Ese poder no es humano, ese poder es divino. Pero no era Saulo, era Pablo ahora. No era el Pedro antes del Pentecostés, era el Pedro después del Pentecostés. Dice que la obra no terminará con mayor manifestación del poder divino y mayores obras que aún las que hizo Jesús haremos nosotros. Y usualmente queremos nosotros el fruto del Espíritu, lo cual necesitamos tener, porque si no tenemos el fruto, el Señor no nos dará los dones del Espíritu. Póngase a pensar, si yo soy orgulloso y me da el don de sanidad, digo, a ti te salvo y a ti no. Tú me caes bien, tú me caes mal. No. Cuando ahora el fruto del Espíritu madure en nosotros, el Señor nos dará los dones del Espíritu para terminar la obra. El Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarde, querida iglesia. Podamos ir a nuestros hogares anhelosos, deseosos de que en nuestra generación Jesús regrese. Queremos ir a casa, queremos estar en el granero celestial. Queremos reunirnos cada sábado con Él. Póngase a pensar lo que serán esos sábados en el cielo. Queremos pasar la eternidad con aquel que nos ha redimido. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 205 para terminar en esta mañana.
Antes de orar en esta tarde quiero hacer un llamado. No a pasar al frente, no a levantar manos, ninguna señal externa. Llamado al corazón. El llamado es permitir que el Espíritu tenga completo control de nosotros. No tan solo el sábado. Tenemos que ser adventistas de los 7 días, no tan solo del 7º día. Pensamientos, miradas, palabras, etcétera, etcétera. La inspiración dice que el carácter está formado de pensamientos y sentimientos. Estas dos cosas forman el carácter de la persona. Y permitir que el Espíritu Santo pueda tomar posesión completa de cada uno de nosotros. En cierta ocasión una niña tuvo un accidente jugando con combustible, se quemó. Y su carita fue completamente deformada. Quedó fea la niña. Perdió su nariz, perdió las pestañas, cejas. Completamente deformado su rostro. Como resultado de ese accidente, pues la niña quedó acomplejada. No quería salir, no quería ir a la escuela. Pues no era atractiva. Y la mamá pues le animó y le dijo: no te preocupes, hija. Jesús te va a dar pronto un rostro nuevo. Vas a ser bella otra vez. Dice, pero mami, yo lo quiero hoy. Dice, bueno, primero tienes que tener el carácter y después viene el rostro. Es lo primero que Jesús quiere tener de nosotros, es su carácter perfecto y completamente reproducido en nosotros. Palabras de vida del gran maestro dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reflejado en su pueblo, Él vendrá a reclamarnos como suyos. La cosecha va a estar lista entonces. Es más, lo que el mundo necesita ver hoy día, dice el mismo libro, es una revelación del carácter de Cristo en su pueblo. Que este sea el año de la victoria. El año del crecimiento espiritual. Que esta iglesia se conozca como la iglesia que refleja el carácter de Jesús. Saben ustedes, no va a caber la gente aquí. La gente va a tocar a la puerta de su casa: yo quiero tener lo que tú tienes. Va a venir a la iglesia: yo quiero lo que ustedes tienen. Porque eso fue la obra que hizo Jesús. La gente iba a Él por la belleza de su carácter. No la física. Isaías 53 dice que Él no tenía belleza. Que Él no era hermoso ni tenía atractivos. Al contrario, fue, dice, despreciado por los hombres, rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y como que no le estimamos. Pero la belleza de su carácter atraía a la gente. Aún en la cruz, un ladrón se convirtió. Un soldado romano se convirtió. Sin palabras, sin estudios bíblicos, sin iglesia, sin literatura, nada más por la belleza de su carácter. Que esa sea nuestra experiencia para gloria y honra de Dios. Doblemos nuestras rodillas y terminemos con una oración. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos por tu palabra, Señor. El mensaje que nos has dado, el evangelio eterno que encontramos en el mensaje de los 3 ángeles, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Jesús, allí en el Calvario, dio su vida para salvarnos. Y el mismo Jesús, en el lugar santísimo, obra en este momento a favor de nuestra salvación. Señor, queremos pedirte lo que es imposible para el ser humano: dejar de pecar. Pero es posible para Dios. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe viva en Cristo Jesús, que lo que Él ha prometido Él puede hacer.
Señor, que en esta tarde ese sea nuestro compromiso contigo. Que en esta tarde podamos nosotros salir de este lugar animados y motivados, alcanzar en forma completa el plan de salvación, Señor. Es obra de Dios, no es obra nuestra. No son nuestros esfuerzos ni nuestras obras. Es la obra de Él en nosotros, con nuestra colaboración y con nuestro consentimiento, Señor. Señor, antes de terminar esta oración, queremos pedir por esta congregación. El pastor enamorado, su esposa María Elena, su familia, sus ancianos, diáconos, diaconisas, junta directiva de escuela sabática, de sociedades jóvenes, de obra misionera, tesorería, secretariado de iglesia y todo otro departamento que tenga esta congregación, Señor. Rogamos para que estos hombres y mujeres tengan un compromiso sin duda con Cristo Jesús. Señor, manténlos fieles. Manténlos proclamando este triple mensaje, Señor. Señor, y que miles, si no millones, en este lugar puedan venir a la salvación a través del ministerio de esta congregación. Una congregación humilde, sencilla, servicial. Una congregación que no toma crédito por nada. Una congregación que simplemente ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Señor, continúa haciendo el milagro de proveer para sus necesidades. Eso es para gloria y honra de su Señor. Oh Señor, que sea un impacto tremendo y que los hermanos y hermanas y familias que componen esta congregación, aún en el futuro otros que vendrán a la verdad en Jesús a través del ministerio de esta iglesia, Señor, puedan unirse y sean parte de la familia de Dios hoy día en la tierra, pronto de la familia de Dios en los cielos, Señor. Esto rogamos y pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.